Aquí comienza Ella Soy, el programa semanal de France 24, en el que abordamos los principales acontecimientos y luchas en materia de género. Mi nombre es Manuela Cano y es un gusto acompañarles. Vamos con los titulares. Francia se convirtió en el primer país del mundo en blindar constitucionalmente la libertad garantizada de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Analizamos su relevancia y repercusiones a nivel local e internacional. En Argentina, miles de mujeres se movilizaron durante la jornada del 8 de marzo y denunciaron los señalamientos del gobierno de Javier Milei contra el movimiento feminista. Aseguran que ha habido grandes retrocesos en materia de derechos reproductivos. India encabeza la lista de los países más peligrosos para las mujeres. El caso de una agresión sexual múltiple a una turista española vuelve a encender las alarmas sobre una realidad que sufren a diario las mujeres indias. Comenzamos en Francia, porque la libertad garantizada de la interrupción voluntaria del embarazo ya está incluida en la Constitución francesa. Se trata del primer país del mundo que ha dado este paso en materia de derechos reproductivos. En el siguiente informe hacemos un repaso sobre la relevancia de esta decisión que ha sido catalogada de histórica. Francia se convirtió en el primer país del mundo en blindar el derecho al aborto en la Constitución. Pero más allá del simbolismo, ¿por qué es un paso importante? La revocación de Roe vs. Wade, el fallo que protegía el aborto en todo el territorio estadounidense, encendió las alarmas en Francia y motivó a activistas feministas y legisladores a buscar mecanismos para protegerlo. Lo que es extremadamente grave es que cuando se ve el poder y la influencia potencial de un país como Estados Unidos, que tiene una inmensa influencia en el mundo, es extremadamente aterrador en cuanto al impacto que podría tener en el resto del mundo. En Francia estamos asistiendo a una agudización de los extremos, así que sí, efectivamente, podemos temer que este derecho se ponga en tela de juicio. Además, la decisión contrasta con las de otros países europeos, como Polonia, que en 2020 limitó la interrupción del embarazo a casos de violación, incesto o riesgo para la salud de la madre. También se trata de una reivindicación de las luchas de los movimientos feministas, unos que han sido especialmente fuertes en Francia y que, por ejemplo, llevaron a que en 1974 la ministra de Salud, Simone Veil, defendiera el aborto frente a un parlamento compuesto mayoritariamente por hombres. Un hito para volver el aborto legal en Francia. El texto es la primera revisión constitucional desde 2008 y tuvo que superar varios obstáculos legislativos, sobre todo en el Senado de mayoría conservadora. Pero luego de intensos debates logró más defensores que detractores. Algo que se vio cuando las dos cámaras del Parlamento aprobaron la iniciativa con una amplia mayoría de 780 votos a favor y 72 en contra. Para analizar las repercusiones de este paso dado por Francia, conectamos con Fernanda Vanegas, directora de incidencia de la ONG global Centro de Derechos Reproductivos. Fernanda, gracias por acompañarnos. Quería comenzar preguntándole cómo llegó Francia a dar este paso. Este es un proceso que ha sido largo, larguísimo. Podemos inclusive empezarlo en 1975, la primera ley que despenaliza el aborto en Francia, hasta hoy. Luego, la reforma constitucional como tal, un proceso de más o menos 18 meses que inicia en reacción a la decisión en Estados Unidos de la Corte Suprema de Estados Unidos de revertir el antecedente de Roe versus Wade. En ese momento se genera una ola expansiva en el mundo entero y también en Francia que muestra los riesgos en los que se encuentran los derechos de las mujeres. Y es ahí donde se inicia este proceso de reforma constitucional que pasó por la Asamblea Nacional, por el Senado francés y finalmente fue votada por el Pleno en Congreso el 4 de marzo pasado y sellada en un nuevo texto constitucional, el texto y la reforma del 8 de marzo de 2024, que garantiza la libertad de las mujeres de acceder a un aborto. ¿Y qué significa en un contexto en que otros países endurecen sus políticas con respecto al derecho al aborto? Esta decisión en Francia ha sido
histórica para Francia, para las mujeres francesas, pero histórica para todo el mundo y para todas las mujeres en el mundo, y esperamos justamente que pueda ser una inspiración, porque como bien lo mencionas, este proceso, esta reforma, es lo que ha pasado en Francia, tenemos que leerlo en un contexto de polarizaciones, en un contexto de cuestionamiento a los derechos de las mujeres. Y la señal que ha mandado Francia, que ha mandado pues el legislativo francés, ha sido la señal de los derechos de las mujeres no pueden retroceder y tenemos que garantizarlos al más alto nivel. Y por eso se incluyó esta reforma constitucional, para que el acceso al aborto quede en lo más alto de la pirámide normativa. Y pues esperamos que justamente esto pueda inspirar a otros países a hacerlo. Ya sabemos que, por ejemplo, el presidente de Chile, recientemente y justo después de esta reforma a Francia, ya anunció una voluntad de poder garantizar y salvaguardar mucho más este derecho. En países como, por ejemplo, Colombia o México, ya tenemos salvaguardas constitucionales, pero Francia lo llevó un paso más allá al hacerlo en reforma constitucional, al incluirlo en el texto constitucional. Esto es un mensaje fuerte, es un mensaje simbólico, y como ya hubo un anuncio, puede ser un anuncio político de Chile, como ha habido ese anuncio, esperamos que pues este posicionamiento y este mensaje de Francia llegue a muchos más países. Fernanda, y es que justamente ahora viéndolo desde una perspectiva latinoamericana, ¿qué tan lejos estamos como región de que se adopten este tipo de medidas? Estamos en un contexto de polarización, sí, pero también tenemos que saber que estamos en un contexto donde la tendencia más clara es hacia la despenalización del aborto y hacia ampliar las garantías para acceder a este servicio de salud. En los últimos 30 años, más de 60 países han liberalizado sus leyes sobre aborto, es decir, que los países que lo cuestionan o que toman retrocesos son pues estados minoritarios en esta tendencia. Eso es lo primero. Lo segundo, pues como estábamos mencionando antes, se trata de poder garantizar este servicio de salud, inclusive pues en las normas más elevadas, porque, y esto es un aprendizaje de lo que tenemos de Francia, es en Francia, en este proceso, se inició un proyecto en la bancada de izquierda, inclusive tuvo votos de la derecha, que suele ser recalcitrante en estos temas, mostrando la trascendencia de este derecho, ¿no? Y justamente cómo, independientemente de quién esté en el gobierno, de quién esté en el Congreso, los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos tienen que ser garantizados. Y en nuestra región, pues una región de contrastes, una región donde hay normas muy restrictivas, como en países como en El Salvador, como en Honduras, como en Nicaragua, otros países con maravillosas victorias en Colombia, en Argentina y en México. Estamos en una región de contrastes, pero es una región y es un tema en el que está una tendencia clara de liberalizar el servicio de aborto. Era Fernanda Vanegas, directora de incidencia de la ONG global Centro de Derechos Reproductivos. Ahora saltamos de Francia a Argentina, porque en Buenos Aires miles de mujeres salieron a las calles el 8 de marzo por el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. La movilización se da en un contexto en el que el presidente de extrema derecha, Javier Milei, endurece sus señalamientos contra el movimiento feminista. El mandatario ha cargado contra el derecho al aborto y también decidió cerrar el Ministerio de la Mujer, unas decisiones que preocupan a muchas argentinas. Escuchemos. Está dando una señal clara de que no querés proteger a todos estos derechos que se han ganado con un Ministerio de la Mujer. Por más que podés cuestionar que si querés mejorar cosas lo podés cuestionar, pero no podés sacar todo eso que se construyó. Pisotean a las mujeres, tanto él como la hermana, como la casta que los rodea, tienen unos complejos con las mujeres, con la hombría, con la sexualidad. Son tan enfermos que la cosa se pone muy brava. Vamos a India porque el caso de una agresión sexual múltiple a una turista española delata de nuevo las violencias que tocan a las mujeres de dicho país. Con 86 violaciones reportadas a diario, India es de los países más peligrosos para las mujeres. India encabeza la lista de los países más peligrosos para las mujeres. El caso de una turista española agredida sexualmente por un grupo de hombres enciende de nuevo las alarmas sobre las violencias machistas que asolan dicho país. En 2022 se registraron 31.516 casos de violación, según la Oficina Nacional de Registro de Delitos. Esto quiere decir que se presentaron cerca de 86 casos diarios, aunque las cifras podrían ser más porque persiste el miedo a denunciar. Los casos de violaciones múltiples son comunes en India.
Uno de los más sonados fue una agresión sexual a una joven de 23 años en un autobús de Nueva Delhi que derivó en multitudinarias protestas. Y en 2013 llevó una reforma judicial para castigar con más rigor las violaciones. Pocos años después, en 2014, Narendra Modi condenó las violaciones en la India y apeló a un cambio de políticas durante su primera ceremonia del Día de la Independencia del país. Cuando nos enteramos de estas violaciones, se nos cae la cara de la vergüenza. Estamos en el siglo XXI y sin embargo todavía no hay dignidad para las mujeres. Pero los datos contrastan con las promesas del primer ministro y los cambios de legislación. El país ha registrado un aumento no solo en las violaciones, sino también en otros delitos contra la mujer. En 2021 fueron más de 428.000. India sigue siendo considerado uno de los países más peligrosos para las mujeres. En 2018, según la Fundación Thomson Reuters, la nación superaba a Afganistán y Siria y mostraba que había un alto riesgo de sufrir violencia sexual y de esclavitud laboral. Finalizamos con cultura, porque este mes se celebró la edición 96 de los Oscar en Los Ángeles, una ceremonia que recuerda las brechas que hay dentro de la industria cinematográfica entre hombres y mujeres. Según el Foro Económico Mundial, de todas las nominaciones a Mejor Dirección en la historia de los Oscar, solo el 17% han sido mujeres, y la proporción es aún menor si hablamos de mujeres afro, con solo un 2%. A pesar de ello, esta fue la primera vez que 3 cintas dirigidas por mujeres fueron nominadas a Mejor Película: Barbie de Greta Gerwig, Anatomía de una caída de Justine Triet y Past Life de Celine Song. Con estas imágenes de los Oscar terminamos Con Ellas Hoy, pero recuerden que pueden seguir este y otros contenidos en France 24 y france24.com.